Uf, amigos, prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de esas historias que te dejan pensando y con un nudo en la garganta. Imagínense un lugar, un pueblo pequeño y polvoriento en lo profundo de Bolivia, allá por 1980. El sol quemaba la piel y el viento soplaba historias antiguas de las montañas. Pero no era el sol lo que atraía a la gente, sino la oscuridad de la tierra, la plata que se escondía en las minas. Y precisamente ahí, en ese laberinto subterráneo de las minas de Potosí, un día, sin más ni menos, 3 hombres se desvanecieron, así, sin dejar rastro, como si la misma tierra se los hubiera tragado. Una auténtica desaparición misteriosa, de esas que la gente cuenta al calor de la fogata, con la voz baja y los ojos bien abiertos. Pedro, el más joven, siempre con una sonrisa y una canción en los labios. Juan, el experimentado, con décadas de polvo de mina en sus pulmones, y Miguel, el silencioso, el que siempre parecía saber algo que los demás no. Dios, ¿qué día fue ese? La gente del pueblo, Nuestra Señora, no hablaba de otra cosa. Las viejas decían que es el tío de la Minal, se los había llevado, ese espíritu oscuro que vive en las entrañas de la tierra y reclama su tributo. Y claro, la mina, con su boca gigante, parecía confirmarlo. Pero, ¿saben qué es lo más loco? Que esto no fue un simple derrumbe, no, señor. Los protocolos de seguridad, por básicos que fueran en esa época, decían que algo así se notaría, pero no había nada, ni un rastro, ni un indicio claro. Y las autoridades, con su lentitud de siempre, dieron el caso por perdido. ¡Qué impotencia! La verdad es que, a veces, uno cree que estas cosas solo pasan en las películas, ¿verdad? Pero la vida real es mucho más extraña y más cruel. La incertidumbre, esa es la peor tortura. Imagínense la angustia de las familias, esperando por años una respuesta, una pequeña señal, y solo encontrando el silencio de las montañas. Es un dolor que carcomes, ¿eh? Pero lo que nadie podía imaginar es que, 40 años después, una explosión fortuita en esa misma mina revelaría un secreto que cambiaría todo lo que creían saber. Un secreto que sacaría a la luz la verdad de esta desaparición sin explicación. ¿Están listos para desenterrar esta historia con nosotros? Porque les prometo que lo que viene es de locos. Aquel fatídico día de 1980, el aire en la entrada de la mina de Potosí era gélido, picando la piel aún bajo el débil sol. La rutina era monótona, casi un ritual. Pedro, Juan y Miguel se despidieron de sus familias, como cualquier otra mañana, sin saber que sería la última vez. Los besos rápidos, las promesas de volver con unas cuantas monedas más. Eran mineros, de los de antes, de los que sentían la montaña respirar. Entraron en el socavón, la oscuridad los engulló, y el chirrido de los carritos de carga fue la última música que se escuchó de ellos. El turno terminó, pero ellos no salieron. La alarma cundió como pólvora seca. Primero fue la preocupación, luego el pánico. Sus compañeros, con linternas y el corazón en la garganta, se adentraron en las profundidades, gritando sus nombres, esperando una respuesta, un eco, cualquier cosa. Nuestra Señora de Potosí. Pero el silencio de la mina era absoluto, pesado, sepulcral. No había rastro de derrumbe en la zona donde debían estar, ni olor a gases tóxicos que pudieran haberlos asfixiado. Era como si se hubieran disuelto en la roca misma. Las primeras hipótesis volaron. ¿Un accidente no registrado? ¿Se perdieron en algún túnel inexplorado? ¿O, como algunos susurraban, simplemente aprovecharon y se fugaron con alguna pepita de oro? Vaya insensatez. Los que los conocían bien sabían que eso era impensable. Eran hombres de familia, con las raíces bien hundidas en esa tierra. La desesperación de sus esposas, de sus hijos, era desgarradora, una herida abierta en el alma del pueblo. La búsqueda oficial duró apenas unos días, con recursos escasos y una convicción superficial. Se los tragó la MINAG, fue la sentencia tácita, una frase lapidaria que selló su destino en el imaginario colectivo. Otra más de las historias faltantes que se cuentan en los Andes, una más de las tantas tragedias que la montaña se cobraba. Pero las familias, Dios mío, ellas no aceptaban eso. Su esperanza era un faro titilante en medio de la oscuridad. ¿Cómo es posible que 3 hombres simplemente desaparezcan en el aire sin dejar ni una mísera pista? Es uno de esos casos reales de desaparición que te hacen dudar de todo lo que crees saber sobre la seguridad y la vida misma. Y créanme, este es solo el principio. Acompáñenme,
porque la trama se complica aún más, y las sombras de la mina guardan secretos todavía por desvelar. La investigación inicial, si es que se le puede llamar así, fue un verdadero chiste, mis amigos, una farsa, diría yo. En aquellos tiempos, en un lugar tan remoto, la vida de unos cuantos mineros no valía mucho en los despachos de los poderosos. Se hizo lo mínimo, lo indispensable para cumplir con el protocolo, y luego, ¡zas!, carpetazo. Falta de evidencia, dijeron. Cero rastro, cero explicaciones. ¿Y las familias? Ignoradas, silenciadas, con su dolor y sus preguntas sin respuesta. Es indignante, ¿verdad? Uno se pregunta cuántos casos no resueltos como este se habrán amontonado en los archivos, cuántas vidas quedaron en el limbo por la burocracia y la desidia. Pero el pueblo, el pueblo es otra cosa. Allí las historias se transmiten de boca en boca, se retuercen con el tiempo y la superstición. Los ancianos, con sus rostros surcados por el sol y el esfuerzo, contaban que el tío de la mina, el guardián de las profundidades, había estado molesto ese año, que no se le había ofrendado lo suficiente, que los mineros habían sido irrespetuosos con la tierra. Y claro, la desaparición de Pedro, Juan y Miguel se convirtió en la prueba irrefutable. El tío se los llevó, susurraban, y el miedo se palpaba en el aire. Las viudas de los mineros, pobrecitas, tuvieron que soportar no solo la pérdida, sino también la mirada compasiva y las supersticiones que rodeaban a sus maridos. La versión oficial, débil y sin pruebas, chocaba con la fe inquebrantable en las fuerzas ocultas de la montaña. Era una batalla perdida, una lucha desigual entre la razón y la creencia popular. Y en medio de todo eso, el dolor sordo de las familias, la desesperación por no poder ni siquiera enterrar a sus muertos, por no tener un lugar donde llorarlo, una desaparición sin explicación que se transformó en leyenda, en un cuento de advertencia para los nuevos mineros. ¿Se imaginan vivir con esa incertidumbre durante años, décadas? Es terrible, pero la vida, ya saben, siempre encuentra la manera de sorprendernos, porque, aunque el tiempo pasara y las esperanzas disminuyeran, la mina aún guardaba sus secretos, y un día, de la forma más inesperada, decidiría revelarlo. ¿Sería el tío de la mina o algo mucho más terrenal lo que se esconde bajo tierra? No se despeguen, porque la paciencia, a veces, tiene su recompensa. Y así, mis amigos, 40 años se escurrieron como arena entre los dedos. 4 décadas. Imagínense. El mundo giró, avanzó a pasos agigantados, de las radios a transistores, a los primeros ordenadores, de los coches viejos a la velocidad de la fibra óptica. Pero en ese rincón de Bolivia, el tiempo parecía haberse detenido en lo que respecta a este misterioso caso. Las minas seguían allí, viejas, arrugadas, con cicatrices de siglos de explotación. La empresa minera, de nombre y dueños cambiantes, había pasado por varias manos, y los nuevos gerentes apenas recordaban la historia de aquella desaparición misteriosa. Los hijos de Pedro, Juan y Miguel ya eran abuelos, con canas en las sienes, y la misma pregunta en sus corazones. La memoria colectiva del pueblo, eso sí, era más tenaz que la piedra. De vez en cuando, en alguna reunión, en un día de duelo, alguien volvía a sacar a colación la historia de los 3 mineros. Las viejas leyendas del tío de la mina seguían vivas, y el recuerdo de aquellos casos reales de desaparición se mezclaba con el folclore local. Para las familias, la mina era un mausoleo a cielo abierto, un monumento silencioso a la incertidumbre. Cada día que pasaba, la esperanza de encontrarlos con vida se desvanecía, pero la necesidad de saber la verdad, de entender qué pasó realmente, esa nunca moría. Era una espinita clavada en el alma, una herida que no cerraba. La tecnología en la minería había evolucionado una barbaridad, con maquinaria pesada, sistemas de ventilación de última generación y equipos de seguridad sofisticados. Pero el viejo socavón por donde Pedro, Juan y Miguel habían entrado, ese rincón particular, había sido abandonado por décadas, sellado por el olvido y la peligrosidad. No había razón para volver a abrirlo, se decía. Demasiado inestable, demasiado viejo. La montaña, impasible, guardaba su silencio, y con cada amanecer parecía que el misterio de la desaparición sin explicación se hacía más profundo, más inalcanzable. Pero la historia, mis queridos, a veces tiene giros inesperados, y a veces, la casualidad o el destino
conspira para sacar a la luz verdades enterradas. Y así fue como un evento completamente ajeno, una pequeña chispa, encendería la mecha de una revelación que nadie esperaba. ¿Están listos para el gran clímax? Porque la Tierra está a punto de hablar. Y entonces, mis amigos, llegó el año 2020, 40 años después, como si el destino tuviera un guión bien escrito. La mina, en un intento de modernizar y expandir sus operaciones, decidió explorar nuevas vetas en una sección adyacente al antiguo socavón, donde los 3 mineros habían desaparecido. Una explosión, sí, una explosión controlada, de esas que se usan para abrir camino en la roca. Pero esta no fue como las otras. Algo falló. O quizás, la montaña tenía otros planes. La onda expansiva fue mucho más fuerte de lo esperado, y sacudió no solo las entrañas de la tierra, sino también las conciencias de los viejos del pueblo. Los mineros del turno, Dios mío, salieron corriendo, cubiertos de polvo, y con el corazón en un puño. Se temía lo peor, un derrumbe masivo, más víctimas. Pero cuando el polvo se asentó y los equipos de rescate lograron acceder, lo que encontraron no fue lo que esperaban. No, señor, la explosión había abierto una brecha, una especie de pasadizo colapsado que llevaba a una cámara completamente sellada, olvidada, perdida en el tiempo. Era un área que no aparecía en ningún plano, ni antiguo ni moderno, un lugar que había permanecido intacto, aislado del mundo exterior, por 4 décadas. Y ahí, en esa cámara oscura y polvorienta, la luz de las linternas reveló el impensable. No eran cuerpos esqueléticos, no de la forma horrible que uno podría imaginar, porque las condiciones de la mina a veces preservan de maneras extrañas. Lo que vieron fueron herramientas de minero, de un estilo ya obsoleto, chaquetas de trabajo gastadas, y algunos objetos personales que la gente del pueblo rápidamente reconoció. Era un nudo en la garganta, un rosario, una cantimplora de cuero, unas viejas botas de trabajo, y junto a ellos, de una forma que parecía casi un cuadro, los restos de lo que, sin duda, eran los 3 mineros, Pedro, Juan y Miguel. Nuestra Señora. No estaban muertos por un derrumbe masivo, ni por un gas repentino que los aniquilara en el acto en su puesto de trabajo normal. La evidencia sugería una lucha, un intento desesperado por salir de una trampa, una desesperación inimaginable por la falta de oxígeno en ese pequeño cubículo aislado. El secreto había sido revelado. Esta fue la prueba definitiva, la confirmación desgarradora de su desaparición misteriosa, de uno de los casos reales de desaparición más enigmáticos de la región. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, reabriendo viejas heridas y al mismo tiempo trayendo una especie de paz. Pero, ¿qué había pasado realmente? ¿Cómo llegaron a esa cámara oculta? Ah, la historia apenas comienza a desentrañarse. Y lo que viene, mis amigos, es la pieza clave para entender todo este rompecabezas. Con el hallazgo de los restos y los objetos personales, la mina volvió a ser el centro de atención, pero esta vez con una diferencia. La tecnología moderna y la experiencia forense estaban de su lado. Ya no eran los años 80, donde todo se resolvía con una mirada y un par de suposiciones. Ahora había drones que podían mapear las cavidades subterráneas con una precisión asombrosa, radares de penetración terrestre que veían a través de la roca, y equipos forenses capaces de extraer información de los restos más pequeños. Una nueva investigación de desaparición se puso en marcha, liderada por expertos que no estaban sesgados por las viejas leyendas del tío de la mina, ni por la prisa de cerrar el caso. Y, claro, la gente del pueblo, los mineros más antiguos que aún recordaban cada recoveco de esa mina como la palma de su mano, se convirtieron en piezas clave. Sus recuerdos, sus historias, las rutas secretas que solo ellos conocían, fueron como un mapa del tesoro para los investigadores. Y ahí, mis amigos, es donde el misterio se desveló por completo. La explosión no solo había revelado la cámara, sino que también había expuesto un viejo y rudimentario sistema de túneles de escape, diseñado décadas atrás para emergencias, pero que había sido sellado y olvidado por completo, tras un cambio en la administración de la mina, quizás incluso por un error en los planos antiguos, un laberinto de pasajes que no figuraba en ningún registro moderno. Parece que Pedro, Juan y Miguel, ante lo que pudo ser un pequeño derrumbe o un escape de gases inesperado en su sección principal, intentaron usar ese túnel de escape, el que según las historias de los viejos, era el ni camino seguro. Pero, ¡ay tragedia!
Ese túnel, en algún punto, había colapsado silenciosamente con el tiempo, sellando la salida y atrapándolos en esa cámara olvidada. Un error humano, una omisión en la documentación, una parte de la mina que fue borrada de los memoria oficial, había sido la trampa mortal. No fue el tío de la mina, no fue una fuerza sobrenatural, fue una negligencia, una de esas historias faltantes que se pierden en el papeleo, una de esas desapariciones sin explicación que el tiempo termina revelando. Los forenses pudieron determinar que la causa de muerte fue asfixia, lenta, agónica, en un intento desesperado por rascar la pared en busca de una salida. Fue un final terrible, pero, por fin, la verdad. La tecnología, combinada con la memoria y la persistencia de la gente común, había resuelto uno de los casos no resueltos más antiguos de la región. ¿Se dan cuenta de la importancia de no olvidar, de no rendirse? Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Qué historia, mis queridos amigos? De esas que te dejan el alma un poco arrugada, pero también con una sensación de que, a veces, la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra su camino. La explosión, ese acto de fuerza de la naturaleza combinado con la mano del hombre, no solo abrió un pasadizo en la tierra, sino también en el tiempo, trayendo luz a la desaparición misteriosa de Pedro, Juan y Miguel. Nos revela que a veces, los secretos más profundos no son obra de fantasmas o maldiciones, sino de errores humanos, de negligencias olvidadas, de información perdida en el laberinto de la burocracia. Es un recordatorio doloroso de lo fácil que es que las personas desaparezcan, que sus historias se borren si no hay quien luche por mantener viva la memoria y la búsqueda de la verdad. La paciencia de las familias, que por 4 décadas vivieron con esa herida abierta, finalmente encontró un cierre, aunque fuera uno lleno de dolor. Piénsenlo, ¿cuántos casos reales de desaparición, cuántas historias faltantes, cuántos casos no resueltos, esperan aún una explosión metafórica, una nueva tecnología, o la simple persistencia de alguien para ser desenterrados? La investigación de desaparición hoy en día tiene herramientas increíbles, pero el motor principal sigue siendo el corazón de las personas, la gente común que no se rinde. Apliquen este conocimiento, amigos. Pregúntense, ¿qué secretos guardan sus propias historias? ¿Qué detalles, aparentemente insignificantes, podrían ser la clave para desentrañar un misterio personal o familiar? Y lo más importante, cuidado con la gente desconocida. Nunca se sabe qué intenciones tienen, qué historias llevan a cuestas, o qué pueden ocultar. Estén siempre alerta, confíen en su instinto, y no dejen que la rutina o la complacencia los ciegue ante las señales. Ahora que has aprendido esto, mira el siguiente video donde explico cómo la tecnología moderna está resolviendo los casos de desapariciones más antiguos del mundo. No se lo pierdan.